Hola, buenas tardes. Traemos a pleno la moción para hacer una quita a la deuda municipal que tenemos en estos momentos. El 15 de septiembre del 2008, el cuarto banco de inversión de Estados Unidos, Lehman Brothers, se declaró en quiebra tras el fracaso de las negociaciones con las dos entidades que en un principio se perfilaban como posibles compradores, Bank of America y el grupo británico Barclays. Era el tercer banco que desaparecía en 6 meses. Esta circunstancia tuvo importantes consecuencias para el sistema financiero del país y, por ende, en los sistemas financieros del resto del mundo. El pánico se generalizó entre los inversores y los mercados de financiación a los que acudían los bancos para cubrir sus necesidades. Los bancos centrales eran incapaces de restablecer la situación, por lo que los gobiernos de los países desarrollados decidieron intervenir para evitar el colapso y prevenir que los ciudadanos retiraran sus ahorros de forma masiva, impidiendo que las dificultades de liquidez afectaran a la solvencia del sistema y así evitar el desbordamiento de la crisis financiera. Así se creó un gigantesco plan de salvamento de las entidades bancarias privadas con dinero público. En España, los gobiernos del Partido Socialista, en primer lugar, y del Partido Popular, posteriormente, desde el 2011, han mentido descaradamente a la población y utilizado todo tipo de tretas para que los que vivimos en España no seamos conscientes del alcance del rescate, donde el gran beneficiario ha sido el sector financiero privado, perjudicando al conjunto de la ciudadanía, que es a quien le ha tocado vivir y sufrir los costes. El rescate del Estado español a la banca ha supuesto un trasvase de recursos públicos a manos privadas, transformando la deuda privada en deuda pública. Este rescate ha supuesto el desmantelamiento de nuestro estado de bienestar, la pérdida de derechos de la ciudadanía y un retroceso democrático. La distribución de las ayudas muestra con claridad que el diagnóstico del problema no fue adecuado. Se trabajó pensando que los problemas no eran de insolvencia y las medidas realizadas no han afrontado el verdadero problema de que las entidades bancarias no disponen del suficiente patrimonio neto para asumir las ingentes pérdidas derivadas de las fallidas inversiones de la última década. Según el Banco de España, el patrimonio neto de las entidades financieras está por debajo del existente a diciembre del 2011 y sigue pendiente de las ayudas públicas. Mario Draghi, el gobernador del Banco Central Europeo, firmaba el 2 de octubre del 2013 nuevos préstamos a largo plazo, ya que la banca no podía devolver el préstamo que el BCE les había dado de 700.000 millones de euros, de los que el 40% corresponde a la banca española. Si se comparan los datos evolutivos de la deuda pública con la deuda financiera, se observa que mientras la deuda financiera se incrementa, la deuda pública se mantenía estable, llegando a alcanzar un 1000% respecto a los valores del año 2000, y a partir del 2007 la deuda pública comienza su escalada, coincidiendo con la transferencia de fondos públicos al rescate del sector bancario. La deuda bancaria sigue subiendo debido a que las ayudas han seguido siendo empleadas para especular, comprando la propia deuda del Estado español. El pago de la deuda pública, aumentado por los rescates bancarios, ha servido como justificación y excusa a los partidos que han gobernado las instituciones para la imposición de toda una serie de medidas de austeridad y de recortes, políticas exigidas desde la troika, bajo el chantaje del rescate y la intervención del Estado, en forma de privatizaciones de servicios públicos básicos, reducción del gasto en partidas de carácter social, el aumento de impuestos regresivos y la moderación salarial, unida a la reducción de los derechos laborales para recuperar la competitividad exterior. Nuestro estado de bienestar social ha sufrido y sigue sufriendo un duro golpe. En mayo del 2010, estas políticas de recortes comenzaron en España. Los recortes en educación, en sanidad, en servicios sociales y en dependencia se hacen más latentes a partir del año 2012 hasta la actualidad.
Si se relacionan los recortes sociales con las cuantiosísimas ayudas públicas utilizadas para rescatar la banca, se pone de manifiesto que se encuentran desproporcionadas. El rescate bancario con dinero público se está pagando a costa del crecimiento de las desigualdades sociales, que está siendo más latente entre otros colectivos y sectores como las mujeres y el medio ambiente. Este rescate bancario no formaba parte del programa electoral del Partido Socialista cuando ganó las elecciones del 2008, ni del Partido Popular cuando hizo lo propio en el 2011. Los efectos que esta crisis tiene sobre la igualdad de género y los recortes en gasto social están provocando que las familias asuman las tareas de cuidados cubiertas hasta entonces por los servicios públicos, siendo las mujeres sobre las que recae este peso debido a la carga cultural de una sociedad históricamente patriarcal, fortaleciendo así la tradicional división sexual del trabajo y mermando la posibilidad de la mujer a encontrar y o mantener un empleo o mejorar en su trayectoria profesional. El medio ambiente sufre las consecuencias. Los temas ecológicos han desaparecido de las prioridades de la agencia política institucional. Prueba de ello es que el Gobierno anterior de Mariano Rajoy dejó que las emisiones de efecto invernadero subieran un 1% en el 2014. Hemos experimentado un retroceso en políticas de protección tan básicas como la prevención de incendios, la vigilancia de espacios protegidos o la lucha contra el cambio climático. El mes pasado, el carbón, en el mes de noviembre, el carbón, combustible que más CO2 expulsa en la producción de la energía, fue la fuente más usada en el 2015 en España. Con la excusa de la crisis, se da vía libre a políticas de impactos muy negativos para la naturaleza, como la modificación de la Ley de Costas o el intento de prolongar la vida de las centrales nucleares. Todos los ciudadanos de España están pagando la deuda privada de las entidades financieras para mantener la situación privilegiada de una élite económica a costa de renunciar a los derechos conquistados tras décadas de lucha y de deteriorar aún más el medio natural, el futuro de nuestras próximas generaciones. El rescate a la banca no ha contado con un nivel de transparencia que requería el proceso. No se ha informado adecuadamente y se ha tratado de ocultar la verdadera naturaleza y las consecuencias. Los datos sobre las ayudas realizadas se encuentran repartidos tras un entramado de diferentes organismos, tanto públicos como privados, e instrumentos que se hacen incomprensibles a la gran mayoría de la ciudadanía. Se crearon para canalizar las ayudas nuevos órganos como el FAF, que es el Fondo de Adquisición de Activos Financieros, el FROB, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el SAREF, Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, y se siguió trabajando con entidades ya existentes para canalizar las ayudas, como el ICO, Instituto de Crédito Oficial, la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, y el FGD, el Fondo de Garantías de Depósito de Entidades de Crédito. Instituciones controladas por las élites financieras, como son la Comunidad Económica, el BCE o el FMI, presionaron al Gobierno central para que modificara la Constitución y elevara a rango de constitucional el pago prioritario de la deuda sobre cualquier otro gasto público, y los partidos prioritarios en el 2011, Partido Popular y PSOE, modificaron el artículo 135 sin consultarlo previamente a la ciudadanía. En julio del 2012, el Gobierno aceptó el rescate ofrecido por el Mecanismo Europeo de Estabilidad, el MEDE, que puso a su disposición un crédito de 100.000 millones de euros reembolsables en 4 tramos. El Estado ha recibido 40.000 millones hasta el momento, que han ido en beneficio de bancos y cajas españolas, aunque el compromiso de reembolso de dichos fondos ha sido asumido por el Estado. El MEDE ha obligado al Gobierno español a firmar un acuerdo de devolución llamado Memorándum de Entendimiento, donde se recogen cláusulas que condicionan no solo la política de regulación del sistema financiero, sino la política fiscal, presupuestaria y laboral. Según el Tribunal de Cuentas, el informe de fiscalización que remite el FROB
realizado en el 2014, el Estado ha ayudado a los bancos con 107.913.445.000 euros entre el 2009 y el 2012, de los que, según este informe que se remite al Congreso de los Diputados, la cantidad que se ha destinado de la misma a capital fue de 57.003.764.000 euros. A pesar de estos contundentes datos del Tribunal de Cuentas, el pasado 10 de junio del 2014, la Comisión Mixta Congreso-Senado de las Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha rechazado con el voto del Partido Popular la posibilidad de pedir la institución que realice un informe específico sobre el rescate bancario y su coste para los contribuyentes, y se ha limitado a reclamar al FROD que establezca mecanismos claros y transparentes de control e información de los fondos públicos empleados en salvar a la banca, así como de la gestión que se está haciendo de estos recursos. Todos los datos indicados hasta estos momentos demuestran que el rescate bancario que el Gobierno ha realizado a la banca debe denominarse como ilegítimo. En el mes de septiembre del año 2015, cuando se aprobó la propuesta en la que se declaraban ilegítimos la diferencia de intereses de usura existente entre los distintos fondos de financiación de pago a proveedores respecto al interés fijado por el Banco Central Europeo desde el Grupo Municipal lleva más del doble del Parla, tiempo asignado para una. Si le parece bien, dejo de leerla. Es la primera vez que el Grupo Municipal Cambiemos Parla se extiende tanto. Habitualmente somos los más breves. ¿Puedo continuar? La exposición de motivos y al final. Se entiende por deuda ilegítima toda aquella que vulnera los derechos humanos, sociales, económicos, culturales y medioambientales de gran parte de la población en favor de los intereses de una minoría. Su impago no obedece a cuestiones ilegales, sino al carácter injusto y moralmente ilegítimo de una deuda que genera grandes desigualdades y va en perjuicio del bien común. Nuestros vecinos y vecinas de Parla saben lo que es sufrir de forma dura los efectos de la crisis y sus consecuencias. Seguimos estando en cifras de desempleos alarmantes, con más de 13.000 desempleados, situación que se mantiene desde el año 2009 y que se ha producido al cierre del 2005. El consistorio, con una deuda municipal que ha sido incrementada de forma exponencial en los últimos años y que se sitúa en el 2015 en 660 millones, resulta imposible de pagar y sigue beneficiando a los bancos que han sido ya rescatados por el Estado español. A esta cantidad, además, hay que sumarle los 50 millones que tenemos ahora de haber solicitado un crédito ICO para pagar la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. Partiendo del informe del FROD y si tenemos en cuenta los datos de población que se encuentran públicos en la página del INE, en España residen 46.449.565 habitantes, cuya ayuda per cápita a los bancos en capital ha sido de 1.227,22 euros por habitante de España. Si tomamos estos datos con los habitantes que hay en Parla, vemos que los parleños, desde el bolsillo de los parleños, ha salido para ayudar directamente a los bancos un total de 153.798.700,07 euros entre los años 2009 y 2012. Por todo lo anterior y el sentido común, la justicia social y la ilegitimidad del rescate bancario imponen que si el Estado ha realizado aportaciones directas de capital para rescatar a los bancos, con la falsa excusa de garantizar de todos los ahorros depositados en los bancos, ahora tienen la obligación de realizar aportaciones directas del capital a los ayuntamientos que están hipotecando el futuro de varias generaciones. Por todo ello, y por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal Cambiemos Parla presenta esta proposición con los siguientes acuerdos. Volvemos a manifestar nuestra disconformidad con el principio de prioridad absoluta de pago de la deuda que se establece en la redacción actual del artículo 135 de la Constitución española y, por tanto, solicitamos se inste al nuevo Gobierno de España y al nuevo Parlamento a la derogación de dicho artículo. 2. Solicitar al Gobierno de España declare ilegítima la deuda correspondiente a la cantidad en los que los vecinos y vecinas de Parla hemos contribuido a la aportación de capital
para el rescate que el Gobierno español ha realizado a la banca y que asciende a 153.798.700,7 euros, con los datos oficiales de población del municipio. 3. Remitir estos acuerdos a la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio y Administraciones Públicas solicitando una respuesta razonada a los acuerdos del punto 2. 4. Remitir estos acuerdos a la Comisión Nacional de Administración Local adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid y solicitar a ambos órganos colegiados que realicen informes y actuaciones necesarios ante el Gobierno de España para que se puedan llevar a cabo los acuerdos del punto 2. 5. Y último punto. Remitir estos acuerdos a la Federación Madrileña de Municipios y Provincias en la calle Princesa 5 de Madrid y a la Federación Española de Municipios y Provincias, sitio en la calle Nuncio de Madrid. Gracias.